Buenas tardes, bienvenidos al webinar de IoT y ciudades sostenibles e inteligentes. En este momento vamos a realizar una prueba de sonido. Por favor, por el chat pueden escribir si están escuchando correctamente y viendo esta presentación que vamos a realizar. Nuevamente, esto es una prueba de sonido. Esperaremos mientras, por favor, recibimos las respuestas de que estamos siendo recibidos correctamente. Esto es una prueba de sonido, nuevamente, es una prueba de sonido. En breves momentos comenzaremos con el webinar pautado para las 3 de la tarde. Gracias. Bueno, comencemos ya con el webinar. Este webinar lo hemos denominado IoT y sustentabilidad en la gestión de las ciudades. Y en estos momentos en los cuales pues la gran mayoría estamos confinados, estamos en un proceso de cuarentena dentro de nuestras casas, pues hemos decidido dictar esta serie de webinars porque creemos que una de las mejores formas de pasar este tiempo es por medio de la instrucción y aprender cosas nuevas, aprender cosas relacionadas con tecnología y ya que ustedes pues están dispuestos a escucharnos, pues qué buena manera de por lo menos pasar esta próxima rato de tiempo aprendiendo algunas cosas nuevas relacionadas con tecnología y con protocolos de comunicación y con normativas y con gestión relacionada a las ciudades. Entonces, por eso hemos preparado esta serie de webinars, así como también toda nuestra cartera de cursos pasa ahora a ser online, por lo menos durante esta coyuntura, para que aquellos que estén interesados en profundizar más en estos temas, pues puedan continuar en ellos. Entonces, ya comenzando el webinar como tal, me presento, mi nombre es Johnny Cabrera, yo soy uno de los fundadores de Hipnótica, soy ingeniero electrónico con una especialidad en energías renovables y un máster en dirección de proyectos y un máster en domótica y hogar digital. Allí pueden ver en la lámina mis redes sociales personales como las de Hipnótica y un correo al cual me pueden escribir para aclarar cualquier duda. Todas las dudas que tengan durante esta presentación, por favor colocarlas en el chat. De esta manera, al final de la misma, pues las podemos responder. Entonces, bueno, sin más dilación, pues comencemos. Y hoy vamos a hablar un poco de, vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a ver los ODS y los ODS en particular en Venezuela, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Hablaremos de planificación urbana y normas, de filosofías de desarrollo, algunos conceptos relacionados al IoT y aplicaciones en particular que pueden emplearse en ciudades. Y me gustaría comenzar por, fíjense esta cita de Herb Caen, un periodista de Estados Unidos, que dice que una ciudad no se mide por su longitud y su anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños. Que cierto es esto para muchas de las cosas que estamos viviendo en este momento. O sea, la necesidad de una visión, la necesidad de que todas las personas compartamos el reto de superarnos y de esta manera elevar aún más esos sueños que tenemos, porque al final las sociedades pues son eso, la suma de sus sueños realmente. Y comenzando con esto, cuando se habla de ciudades inteligentes, la mayoría de las personas pues tienen una imagen mental. Esta imagen mental habla de áreas verdes, energías limpias, medios de transporte masivo, toda la ciudad ordenada, distribuida correctamente, sin basura, con todos los servicios funcionando. Y básicamente pues esa es la idea que tenemos o que se tiene la gran mayoría de las personas cuando hablan de ciudades inteligentes. Pero tenemos que ajustarnos a unas realidades que tenemos no solamente en nuestro país, sino como región.
En esta imagen, por ejemplo, vemos lo que es la mala planificación urbana o la inexistencia de la planificación urbana realmente, que crea estos anillos marginales alrededor de las ciudades mal planificados, sin ningún tipo de control, que lo que hacen es crear problemas y cargas sobre los servicios urbanos realmente. Y estos problemas pues son múltiples, como podemos seguir viendo, porque se van apilando uno sobre otro. Fíjense cómo el aseo urbano, por ejemplo, la recogida de los desechos urbanos, esto es también un problema muy grave desde el punto de vista de la gestión de una ciudad. O también tenemos, por ejemplo, la contaminación ambiental, la cual en muchos países es gravísima. En particular, esto lo sufren muchos países industrializados. Por ejemplo, traigo a colación en China, básicamente una aplicación que ven todas las personas, en el que les dice diariamente qué tan contaminado está el aire y en función de eso qué tanto tiempo deberían o no pasar al aire libre. Y esto pues en los casos muy graves pues sale literalmente una calavera en la cual está diciendo a las personas que tienen que pasar, que el riesgo es muy alto y deben pasar el menor tiempo posible al aire libre. Realmente es algo bastante problemático. Pero luego tenemos servicios, así como el recogido urbana, tenemos que el problema es que no le llega el servicio a todo el mundo y todas las personas no tienen el acceso a sus servicios, en este caso en particular, por ejemplo, el agua, o temas relacionados con el transporte y cómo el tráfico es algo bastante complicado de asumir dentro de las ciudades. Muchas de las soluciones que se dan para ciudades realmente tienen que ver con movilidad para intentar aliviar el tráfico. Y lo vemos, por ejemplo, Caracas no es lo mismo que era hace 10 años. En parte, bueno, porque se ha reducido el parque automotor, porque muchas personas pues, han dejado ya de vivir aquí en la ciudad, pero se ve como antes tenías que planificar salir una hora antes para llegar a un sitio y ahora te toma 20 minutos, ahora te puedes ir con mucho más tiempo en particular, pero es algo que atañe nuevamente a muchos países de la región. La seguridad personal es uno de los graves problemas que tiene la región. La gran mayoría de las ciudades violentas del mundo se encuentran en Latinoamérica. Este, Aquí vemos nuevamente un servicio como lo es la iluminación, la electricidad, pero vemos cómo no hay un control ni una planificación, pues las personas pueden robar electricidad y no hay ninguna forma de evitarlo realmente. O porque también contamos con equipos antiguos que no están preparados y adaptados a las nuevas tecnologías y a a los nuevos retos que se plantean a nivel mundial y por lo tanto pues tenemos que seguir haciendo las cosas de la misma forma que se hacían hace 20, 30, 40 años, que es una persona que tiene que ir a ver un contador, por ejemplo eléctrico, para poder hacer una cuenta. Y eso en el caso de que la persona vaya. Realmente una persona adiestrada, porque lo que puede pasar normalmente, sencillamente es que hagan un estimado y ya, eso pasa en muchísimos lados. Pero luego tenemos otro problema que vivimos en nuestras ciudades normalmente, como es los botes de agua. Es común ir por cualquier calle de cualquier pueblo, de cualquier ciudad y ver un bote de agua, al menos en algún lado, que tiene tiempo así. Tiene muchísimo tiempo y eventualmente daña la infraestructura, como por ejemplo son las vías de las calles, las avenidas, y crea esos huecos que al final van a redundar sobre el estado de los vehículos, por ejemplo, o accidentes de personas en las calles, o porque se caen en un hueco, porque se tropiezan. Entonces, estos problemas, pues como ven, se van apilando uno sobre otro, y lo que hacen es afectar la calidad de vida de las personas que hacen vida dentro de la ciudad, afectándola negativamente. Entonces, podemos ver cómo, por ejemplo, la población mundial va camino a los 8.000 millones de habitantes, y de los cuales un poco más del 50% vive en áreas urbanas. Esto es algo muy importante tener en cuenta, porque nuevamente los asentamientos urbanos requieren de una planificación y requieren de una gestión urbana adecuada para poder, de alguna manera, poder garantizar la calidad de vida de esos más de 4.000 millones de personas que van a vivir en estas áreas urbanas, en estas ciudades. Pero luego otro problema también grave es que el área total apenas representa un 3% de la superficie del planeta, pero ese pequeño 3% construido
está consumiendo un 60-80% de los recursos energéticos del planeta. Y esto es gravísimo, porque eventualmente los recursos son finitos, o al menos de la manera tradicional en que se está haciendo. Hay muchísimas nuevas tecnologías desde el punto de vista energético que se pudieran aprovechar, pero por distintas razones aún no se han explotado como deberían. Pero aún pensando dentro de lo que nosotros generamos como planeta, como civilización, pues se lo está consumiendo bastante, solamente en las áreas urbanas en particular. Pero cerrando un poco esa presentación o esa breve introducción para entender un poco la situación y las problemáticas que tenemos, ahora hablemos un poco de los objetivos de desarrollo sostenible y en particular en Venezuela. ¿Qué son estos objetivos? Estos objetivos los aprobó la ONU en el 2015, a finales del 2015, y entraron en vigencia en enero del 2016 hasta el 2030. Y son una serie de objetivos que lo que buscan es eh, ayudar a elevar la calidad de vida de las personas. Todas las soluciones de ciudades inteligentes, cualquier desarrollo que se haga, cualquier medición, cualquier implementación, sin importar el tipo de enfoque que se utilice, lo que va a buscar es elevar la calidad de vida de las personas. Es una mezcla entre la tecnología, entre la creatividad, para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Y los objetivos de desarrollo sostenible están buscando elevar la calidad de las personas. ¿Cómo? Por medio de 17 objetivos aprobados por unanimidad por todos los países que conforman la ONU. Estos van desde erradicar la pobreza, como el número 1, hambre cero, salud y bienestar, el agua limpia y saneamiento, energías asequibles y no contaminantes, la industria en el número 9, en el número 10 la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles en el 11, vida de los ecosistemas terrestres en el 15, luego paz, justicia e instituciones sólidas, que tiene que ver con transparencia, señores, algo muy importante dentro de las ciudades inteligentes. Y finalmente alianzas para lograr estos objetivos. Pero ¿qué se busca con los ODS realmente? Los objetivos de desarrollo sostenible son una guía. Son una guía que te está dando unas metas y unos objetivos que cada país debería poder medir y debería poder alcanzar. ¿Para qué? Nuevamente, mejorar la calidad de vida de las personas. Si un país logra medianamente poder cumplir con estos 17 objetivos, indirectamente, de forma, directa e indirecta, está logrando mejorar esa calidad de vida. Porque estas metas nuevamente te están planeando, son eso, son unos objetivos como cualquier empresa, como que tiene unas métricas y unas metas que lograr, pero no te está diciendo cómo hacerlo, porque nuevamente cada país es distinto, cada sociedad es diferente, piensa distinto, tiene una idiosincrasia distinta, y por eso no puedes poner a todos los países en el mismo saco, sino decirles, miren señores, el objetivo es lograr tal cosa. Si ustedes lo logran, pues esto va a mejorar en muchas cosas para sus habitantes y su población a nivel global. Pero ¿cómo lo van a lograr? Eso es tarea de ustedes. ¿Cómo lo van a medir? Por eso dentro del IoT o dentro de estas soluciones del Internet de las Cosas, pues hay muchísima tela que cortar relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero en particular traigo la siguiente lámina con Nación, que es un reporte que se hizo en junio del 2019. Disculpen, tengo la garganta un poco irritada, pero no tiene nada que ver con el coronavirus. Este, este estudio te habla de que Venezuela ocupa, está por debajo de la región, ocupa un índice global del 108 de 162 con relación a los ODS. Pero ¿por qué pasa esto? Y fíjense lo que estudia este índice en particular, ahí pueden ver la fuente, que la pueden consultar. Por ejemplo, está diciendo que estamos mal en pobreza, estamos estancados en 4 objetivos y estamos mal en 2. Estamos mejorando, según este reporte, en 6 de ellos y estamos manteniéndonos bien en 2 de ellos. Ahora, ¿dónde viene la contradicción, señores? Miren donde dice que estamos totalmente alcanzando el objetivo. En el 6 y en el 7, que tienen que ver con agua y energía, dos de los graves problemas del país en particular. ¿Y por qué pasa esto? ¿O por qué viene esta contradicción? Y me voy a enfocar en esos 2 puntos en particular. Porque una de las mediciones que tienen es el acceso.
Es la forma en la cantidad de tuberías que tenemos para llegar de una fuente de agua hasta nuestros hogares, o cómo llega la energía a nuestras viviendas. Venezuela cuenta con un sistema de acueductos y un sistema una red eléctrica bastante bien distribuida. Cuando estos proyectos se plantearon hace 40, 50 años, pues se hicieron bastante bien y permitieron un crecimiento estable y escalonado a lo largo del tiempo. Sin embargo, a pesar de que tenemos una infraestructura de distribución acorde con los objetivos de desarrollo sostenible y por encima de muchos países de la región o de la media mundial, el problema es que tienes la autopista pero no tienes vehículos que circulen por ella. El problema es que cuando dicen que deberías tener acceso al agua, tienes las tuberías pero no hay agua dentro de las tuberías, o tienes el cable eléctrico pero no hay energía circulando por ese conductor. Entonces eso particularmente no lo está viendo. Y eso es parte de lo que se debería medir con otro tipo de métricas, y por eso viene esa contradicción, en particular en esos dos. Porque ese es este estudio que realiza eso y que habla de cómo se manejan los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Solamente lo quería traer a colación porque vean cómo la información manipulada o manejada de alguna manera puede ser usada para un fin u otro en particular. Y luego de hablar de los ODS, me gustaría que habláramos, antes de entrar en temas de tecnología o de conceptos, me gustaría hablar de planificación urbana y normas. ¿Y por qué traigo esto aquí a esta charla que estamos teniendo? Porque fíjense que el diseño urbano, por ejemplo, está encargado de diseñar el espacio público y los elementos que lo configuran. Esto es algo muy importante porque es esa armonía que debería haber en todo y usabilidad realmente de los espacios. Pero luego tenemos la planificación urbana, que define el modelo de desarrollo de la ciudad en particular. Y finalmente la gestión urbana, que es la que va a definir cómo se ejecuta lo que se planificó. Entonces tienes un diseño inicial, luego tienes una planificación y finalmente esa gestión que va a validar y es seguimiento al final. O sea, el seguimiento es muy importante en cualquier ámbito de la vida, sin importar que estemos en qué área nos encontremos. Puede ser una empresa, puede ser la casa, puede ser la universidad, pero si no hay un seguimiento, muchas veces se pierde el foco y muchas veces se pierde todo ese trabajo que se ha realizado en un diseño, en una planificación. Si no hacer el seguimiento, pues finalmente no estamos haciendo nada. Todo lo que se ha invertido, el tiempo, los recursos, se van a perder, porque al final no va a haber una forma de poder medir lo planificado versus lo que se está ejecutando como tal. Entonces, dentro de esta área, por eso vienen los temas relacionados con normativas, con legislación, que son muy, muy importantes en esto. Porque las normativas al final te sirven para hacer una guía de qué es lo que tienes que hacer, de cómo debes actuar, de prever escenarios distintos y las posibles soluciones que puede haber a distintos problemas que se puedan plantear. Y de esta forma, fíjense, por ejemplo, normativas relacionadas con ciudades inteligentes. Tenemos la ENOR del Comité Técnico 178, que está relacionado directamente a las ciudades inteligentes. Y esto la presento porque España es uno de los países a nivel mundial más adelantados dentro de las ciudades inteligentes como tal y el desarrollo. ¿Pero por qué? Porque España está tan adelantado, porque sencillamente, señores, es un país que vive del turismo. El mayor ingreso del Producto Interno Bruto español viene del turismo. Y cuando tú dependes del turismo como país o te has dedicado a potenciarlo, porque tienes otras entradas en tu Producto Interno Bruto como nación, pero el turismo es tu mayor entrada, pues tienes que potenciarlo. El mundo es muy competitivo y el turismo es súper competitivo, y porque un turista de cualquier parte del mundo va a preferir ir a España y no ir a Italia y no ir a Grecia o no ir a Portugal. Son países muy similares, son países, Grecia, España e Italia son países mediterráneos, por ejemplo, con un clima muy similar, con una cultura que más allá de más allá de construcciones, de las civilizaciones, de sus maravillas naturales que puedan tener, son muy similares y tienen que competir entre ellos para atraer esa cantidad de turistas.
y poder de esta manera poder dinamizar su economía como tal. Pero entonces crearon esta normativa, ¿para qué? Para hablar de distintas áreas, señores, que es lo que es interesante. Van a hablar de infraestructura, van a hablar de indicadores y semántica, van a hablar de gobierno, de movilidad, de gobernanza, de energía, de medio ambiente, de servicios públicos. Y agregaron una muy importante que es la número 5, que tiene que ver con los destinos inteligentes, porque también internamente dentro del país pelean para poder atraer a los turistas, porque ir a una comunidad autonómica distinta a otra, porque ir a Madrid, porque ir a Barcelona, porque ir a Sevilla. O sea, qué es lo diferente de cada una de ellas, más allá del clima, más allá de qué es lo interesante de ver, por qué ir, por qué hacerlo atractivo, señores. Y eso es lo importante de estas normativas, porque nuevamente, ahí lo ven, son guías para eh, poder llegar a ese objetivo común que se quiere tener, que es elevar nuevamente la calidad de vida de las personas. Pero la ENOR no es la única. Fíjense que está la normativa ISO 37120 que se actualizó en el 2018, que habla o que incluye una serie de áreas que avanzan de economía, educación, energía, ambiente, recreación, telecomunicaciones, gobernanza, salud, transporte, planificación urbana, manejo de desechos, agua. Entonces, son áreas comunes, son áreas que tienen que ver con las ciudades, son áreas que buscan hacer tu ciudad, o lo que se busca con estas normativas es hacer tu ciudad más atractiva. Nuevamente, ¿atractiva qué? A la inversión. ¿Por qué una empresa va a mover sus headquarters a una ciudad en vez de a otra? Más allá de unos incentivos fiscales. ¿O por qué un fondo internacional, un fondo de verde, un fondo sostenible va a invertir su dinero en una ciudad A o la ciudad B? Pues señores, a través de normativas, por ejemplo, puedes hacer más atractiva, pero no es solamente tener las leyes, porque hay muchos países como nosotros u otros que tienen muchas leyes. El problema nuevamente está en el seguimiento y en la aplicación de las mismas para que esto se pueda lograr. Y aquí pueden ver cómo ya las nuevas normativas ya van casadas directamente con los objetivos de desarrollo sostenible y te dicen cuáles atacan de una forma transversal. Y básicamente esto, entre las normativas, entre la planificación urbana, pues esto es un trabajo de relaciones y compromisos. Eh, Aquí hay un trabajo relacionado con autoridades gubernamentales, sector privado, emprendimiento, ONG y los ciudadanos. Si alguna de esas aristas no funciona, si uno de los lados del triángulo no funciona, no va a funcionar ningún tipo de proyecto que se quiera realizar, ni tecnológico, ni ciudadano, ni nada, porque al final esto es una relación muy particular la que se tiene en las ciudades y todos deberían estar de acuerdo y todos deberían estar remando en la misma dirección para que esto se pueda cumplir. ¿Y por dónde comienza esto, señores? ¿Por dónde se recomendaría? Por comenzar por un caso de estudio sencillo, que pueda permitir victorias tempranas, que de esto después derive un portafolio de proyectos que se puedan aplicar, que haya comunicación y transparencia a lo largo de este desarrollo y enfocarse en los resultados. Es parte de la forma en cómo atacar un proyecto en particular de innovación tecnológica. Y esto, pues, ya que estamos hablando de estas relaciones, estos compromisos, de cómo entender esto, pues hay que hablar de los enfoques y de esas filosofías de desarrollo que existen. Y tenemos la primera de ellas, que es top-down o de arriba hacia abajo, que lo que hace es ver sistemáticamente una ciudad como un todo e ir focalizando a la ciudad en cada uno de sus distintos sistemas que la componen para ver cuáles son críticos y cómo puedo atacar cada uno de ellos. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues esto se hace por medio de un despliegue de infraestructura que tiene que ver con instrumentación, con la colocación de detectores, de sensores, de cámaras, de elementos de campo que permitan monitorizar e integrar esos sistemas, considerados críticos o no. Pero todos esos dispositivos van a generar una cantidad de data que de alguna manera tiene que poder llegar al sitio donde va a ser almacenada y procesada. Y eso es lo que hace esa infraestructura de comunicaciones que sea muy necesaria, que permite esa interconexión entre esa instrumentación y estos centros de datos para que toda la información se pueda organizar, para que posteriormente haya una capa de inteligencia, ya sea humana o artificial, que pueda interpretar y seleccionar esos datos para poder priorizar, evaluar y tomar decisiones, que es algo muy importante que tiene cualquiera de las filosofías que vamos a ver.
que es la toma de decisiones, tener información en el momento oportuno para poder tomar las decisiones respectivas al caso. Y esto es lo que se denomina una ciudad inteligente 1.0. En esta imagen pueden ver a la prefectura de Río de Janeiro, como es una de las ciudades en Latinoamérica que ha optado por este enfoque. Y lo hizo básicamente porque tenían las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol. Entonces, al tener esto, dos eventos deportivos que iban a traer muchísimas personas, pues decidieron prepararse para el caso porque lo ameritaba. Si hubieran intentado esos grandes eventos sin un apoyo, pues el problema, hubieran tenido muchísimos problemas porque la forma en que ellos lo abordaron permitió integrar 30 subsistemas distintos bajo un solo centro de monitoreo, lo cual permitió la integración de todos esos 30 centros para no tener islas independientes que de alguna manera era necesario coordinar. Y esto como lo traigo a colación porque es muy interesante. Watson es la inteligencia artificial que creó IBM, la creó hace años debido a un reto interno de la empresa. Pero una vez que lo crearon, pues tenía un nuevo producto realmente y de alguna manera hay que usarlo. Y una de las primeras aplicaciones que desarrollaron, y fíjense que IBM fue quien acuñó el término de ciudad inteligente por allá en el 2009, es darle un uso, y uno de los mejores usos que puede tener una inteligencia artificial es en las ciudades. Porque fíjense, por ejemplo, la visión de IBM para las ciudades. ¿Qué te puede ayudar Watson? ¿O qué te puede ayudar su despliegue de infraestructura? Te puede ayudar en operación y mantenimiento. Te puede ayudar en seguimiento de edificios, en energía, en seguimiento de energía, agua, transporte, en proyectos de educación, en proyectos de salud, en dimensionar programas sociales, en gobernanza, en transparencia, que es algo muy importante. Entonces lo que hicieron fue crear un nuevo mercado para un producto que ya tenían, como era esta inteligencia artificial, desde el año 2009. Como tal, y esto es lo que está ofreciendo. IBM es uno de los grandes jugadores relacionados con el enfoque de top-down, así como lo es Cisco, por ejemplo, que también desarrolla soluciones de estas características para esta ciudad. Estas soluciones pues, pueden ser bastante costosas, o lo son realmente, y no todas las ciudades se las pueden permitir, pero es una de las maneras y uno de los enfoques que existen realmente. Luego tenemos otro enfoque, que es el bottom-up, o de abajo hacia arriba. ¿Recuerdan cuando les mencioné que en el top-down pues hay que hacer un desarrollo y un despliegue de infraestructura, colocar sensores, detectores para poder medir, poder tomar información? Bueno, aquí eso lo estamos eliminando porque realmente el ciudadano va a ser la base, va a ser quien va a recolectar la información, va a ser quien la va a transmitir, empleando aplicaciones, empleando redes sociales, empleando algún mecanismo que le permita enviar esa información a las autoridades para que de esta manera puedan tomar las decisiones al respecto. Entonces, estamos cambiando la forma de ver el problema, estamos dándole poder al ciudadano para que pueda denunciar, para que pueda tener una voz dentro de su comunidad y de esta forma poder indicar dónde hay un bote de agua, dónde hay una lámpara de alumbrado público que se quemó o que se están robando, dónde están poniendo un graffiti, donde una raíz de un árbol levantó una cera, por ejemplo. Entonces estamos hablando de múltiples problemas que un ciudadano pudiera reportar, donde falta la luz, donde falta el agua. Pero nuevamente, estás midiendo. En la ingeniería se dice que todo lo que se puede medir se puede controlar de alguna forma, y eso es vital y es importante para los proyectos tecnológicos, para los desarrollos de tecnología de las ciudades inteligentes. Esto aparte de esta filosofía te va a crear una economía colaborativa. Lo que busca es crear esa economía colaborativa dentro de la comunidad, dentro del municipio, dentro de la ciudad, para que todos los proveedores partan para incentivar el desarrollo de negocios de distintas índoles, tecnológicos o no tecnológicos, cadenas de distribución, para poder solventar los mismos problemas de la comunidad. Es otro enfoque de ver las cosas. Hay muchas ciudades en el mundo, alcaldías en el mundo que aplican este enfoque porque también es bastante económico y de esta manera pueden saber mucha información del municipio. Pero nuevamente, si por ejemplo en este caso falla el ciudadano, pues va a fallar la cadena y no va a haber la información y no se va a poder tomar ninguna decisión. Por eso nuevamente volvemos mentalmente a esa lámina en la que hablamos del compromiso y las relaciones. Si el sector público no está de la mano del sector privado y de los ciudadanos, ningún proyecto que se vaya a aplicar va a funcionar particularmente.
Esto lo denominamos la ciudad inteligente 2.0. Y ahora sí, entremos ya después de ver eso de planificación, porque creo que es muy importante, porque vimos todo aquello anterior, porque la tecnología no es el fin, la tecnología es un medio para poder alcanzar una meta. Entonces, por eso creo que si no se entiende y no se analiza todo lo que hemos visto desde los ODS o desde esa introducción de todos los problemas que se están apilando, que todos conocemos, pero de alguna manera a veces no los relacionamos y no entendemos la importancia de las normativas o de la planificación urbana o de las filosofías que hay alrededor de esto, pues al final podemos escuchar conceptos, podemos escuchar qué es el IoT, qué es el Big Data, qué es, no sé, un protocolo de comunicación, un medio de transmisión, pero si no entendemos nada de lo anterior, pues ¿para qué vamos a aplicar esto realmente? Entonces, esto porque todo esto, de una forma abstracta, cualquier proyecto que se vaya a desarrollar, señores, parte por una ingeniería, por un trabajo de ingeniería, en el caso relacionado a las ciudades inteligentes. Es necesario hacer un dimensionamiento, es necesario entender el problema, es necesario plantear distintas soluciones. Y esto, después de que se plantea, pues de alguna manera hay que automatizarlo. Y toda esa automatización, esos sensores que se coloquen, esa aplicación que se haga para que las personas puedan comunicar la información, eso se va a transmitir o va a generar una gran cantidad de datos que finalmente van a ser analizados. ¿Por quién? Por personas, sí se puede analizar por personas. Pero también, o lo ideal es que ya a medida que la tecnología vaya avanzando, pues que sea la inteligencia artificial realmente quien analice esa data, porque lo que está buscando es disminuir disminuir cómo las personas cómo las personas se involucran en ciertos procesos en los cuales no estás aportando un valor. Realmente con ese tiempo puedes hacer otra cosa, de enriquecimiento personal, de crecimiento profesional, de cualquier cosa, pero si lo puedes automatizar, si una máquina, si se puede programar una máquina que aprenda de toda esta estructura de datos y pueda analizar toda esa estructura de datos, va a ser beneficioso para todos, porque se van a reducir muchísimo los errores y la velocidad de respuesta son mucho mayores ante problemáticas que se pueden presentar. Entonces, por eso viene el IoT o el Internet de las Cosas, que fíjense este concepto bastante sencillo, que lo que está diciendo es que son dispositivos que van a ejecutar tareas que no necesariamente necesitamos hacer las personas. Y por eso, porque no aportan valor y lo que no aporta un enriquecimiento personal ni profesional, entonces lo puede hacer una máquina. Nosotros podemos programar una máquina, un dispositivo para que por distintos protocolos estos dispositivos hablen entre ellos, recolecten información y la transmiten. Y de esta manera nos van a auxiliar porque nos van a liberar de una carga que básicamente la puede hacer una máquina para que nosotros podamos hacer una actividad de valor realmente. Entonces, pero ¿qué tiene que ver el IoT con el Big Data? ¿O qué es el Big Data como tal? Es toda esa cantidad ingente de datos que se van a utilizar, que se van a estar generando. Todos esos datos pues se tienen que, va a ser un flujo, representan y van a representar un flujo de información bastante alto. Por lo tanto, eso es lo que estamos llamando el Big Data como tal. Y Big Data tiene una serie, lo llaman las 7 Bs de la Big Data, y tienen que ver con el tipo de datos, que tiene que ver con variedad, velocidad, volumen, variabilidad, veracidad, que es algo súper importante. Si una alcaldía, si una persona, si una empresa, si un esfuerzo por hacer un despliegue de algún proyecto de estas características, tiene que confiar en el sistema, tiene que de verdad confiar en este desarrollo. Y por eso la veracidad de los datos es muy importante. Visualización y valor de lo que estás midiendo. Tú puedes medir 10.000 variables, pero ¿cuántas de ellas realmente te están aportando valor al sistema que estás trabajando? Finalmente, seguridad, todo lo que tenga que ver con seguridad informática, con seguridad de sistemas es súper importante evitar y la seguridad es uno de los campos que más va creciendo a la par del campo tecnológico porque es importante evitar tener problemas relacionados con nuestros sistemas de tecnología. Por ejemplo, que lo han escuchado como por ahí leen una noticia que dice que se hizo un ataque de negación de servicio, por ejemplo, y que tumbó una red eléctrica en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una serie de impresoras atacaron a la red para tumbarle el sistema. Y eso puede pasar. ¿Por qué? Porque sencillamente los fabricantes no han tomado los niveles de seguridad necesarios y ponen por defecto, por ejemplo, a los chips de conexión 1, 2, 3, 4 y como clave estándar, y cualquier hacker, cualquier
persona que desea hacer daño al sistema y conozca esas vulnerabilidades las puede explotar para hacer daño. Y por eso la seguridad es algo muy importante dentro de todo este tipo de sistemas. Entonces, cuando hablamos de un proceso de tecnológico, de un proyecto de estas características, nuevamente, sin importar lo que el enfoque es que se está usando, tenemos un proceso en el cual vamos a tener un elemento de campo, como puede ser, por ejemplo, un contador inteligente, un contador de agua, un contador de gas, un contador de electricidad. Ese contador va a transmitir la información. ¿A dónde? A un sitio, a un servidor, a la nube, pero la tiene que transmitir de alguna forma. ¿Para qué? Para que esta información pueda ser almacenada y organizada y analizada, donde se van a tratar toda esa serie de datos. Y esos datos, ese análisis de datos al final va a arrojar una información de valor. A mí me interesa saber es cuándo o predecir cuándo la ciudad se va a inundar con tiempo de antelación para poder planificar todo lo que se necesite hacer. No me interesa que me lo digas el mismo día que se esté inundando o 2 días después. Por eso el tema relacionado con el tiempo y con el valor que está aportando es muy importante dentro de esto. Y ahora, para ir finalizando, vamos a conversar sobre aplicaciones de IoT para ciudades. Nuevamente, la tecnología es solamente un medio, no es el fin. Pero, ¿dónde podemos aplicar esto? ¿O qué soluciones podríamos aplicar? Por ejemplo, agricultura. Agricultura que tiene que ver, por ejemplo, con el ODS de hambre cero. Y es poner fin al hambre para lograr seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Señores, soluciones tan sencillas como por ejemplo el uso de drones, o tan sencillas a día de hoy como utilizar el uso de drones para de esta manera poder hacer un monitoreo de los cultivos, de saber la humedad de la tierra, de saber cómo van los cultivos en particular, distribuir de alguna forma, saber y evaluar si hay plagas o no dentro del cultivo o evitarlas con un sistema de ultrasonido, por ejemplo, que se pudiera colocar. Y hay otras soluciones que también van incluso con el ganado que se está criando, porque, por ejemplo, existe una solución que es como un collar que se le pone al ganado para saber cuándo está en celo, porque conociendo el celo de los animales, se puede prever la productividad o no de la leche, por ejemplo. Y esto pues va a saber si sabes cuánta leche o no puedes tener o no, puedes saber o prever las necesidades que tengas en particular. Por ejemplo, para fabricantes de leche o para los actuarios, la mantequilla, el queso, esto es algo muy interesante. Y el uso de drones para cualquier industria alimenticia es vital. Porque va a facilitar el trabajo, porque va a permitir que las personas pues aporten valor y ya no tengas que tener, por ejemplo, gente nada más para ir a ver cómo está el terreno, cómo está la humedad, si ha llovido, si no ha llovido, cómo está el cultivo, si cayó una plaga o no. Puedes tener elementos que puedan monitorizarse en tiempo real para poder prever problemáticas dentro de los cultivos como tal. Pero luego tenemos los sistemas de distribución de agua, por ejemplo. Y eso nos va a permitir garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible y el saneamiento para todos. ¿Esto qué va a permitir? Las redes de distribución de agua son importantísimas dentro de las ciudades, no solamente por saber poder llevar el agua de un punto A a un punto B, o llevarlo a nuestro grifo, sino también para medir la calidad del agua. Eso es muy importante, sería ideal poder abrir un grifo y tomar agua, por ejemplo aquí en Venezuela, pero eso no lo podemos hacer a día de hoy, porque la calidad de agua no es óptima. Entonces, con un sistema de monitoreo de un sistema de distribución de agua, se puede monitorear en tiempo real, por ejemplo, toda la calidad del agua desde el punto del embalse hasta el grifo de la casa, para saber y garantizar que en todo su recorrido el agua está en condiciones óptimas. Se puede saber cuando hay una estación de bombeo dañada, se puede saber cuando hay una tubería rota, porque si hay una pérdida de presión, por ejemplo, en una tubería que no debería tener una pérdida de presión, lo más probable es que haya un bote en algún lado. Entonces, de alguna forma, esas decisiones relacionadas, esa información, esa big data que se va generando, pues es muy importante para el sistema. Entonces, esto que ya se hace en distintas ciudades a nivel mundial, pues es algo que también es importantísimo para poder garantizar el correcto, la correcta distribución de un agua de calidad a todas las personas. Luego, por ejemplo, tenemos eficiencia energética, que aquí hablamos un poco de
el uso de energías alternativas, pero no nos quedemos nada más con generar energía, sino quedémonos con ser eficientes con el servicio. Señores, redes de metering, medir energía, medir cuánto consumimos. A veces nosotros derrochamos, pero sencillamente porque no sabemos realmente cuánto están consumiendo, más allá del precio del servicio, que una vez que el precio se pueda ajustar, seguramente tendremos más conciencia de cómo usamos el recurso, particularmente. Si conociéramos realmente cómo estamos consumiendo, sí podemos tener acciones sobre que permitan reducir el consumo eléctrico, perdón. Y esto, señores, es simplemente colocar medidores que van a tomar nuestra información eléctrica de consumo y la van a transmitir. Esto con qué objetivo? Con el objetivo de poder conocer nuestro consumo en tiempo real, poder alertarnos en caso de que nos estemos pasando del consumo, en caso de que tengamos unos picos que puedan ayudarnos a reducir multas, por ejemplo, en un futuro. Pero esto es algo que se puede aplicar hoy. Es más, a día de hoy ya se aplica. En Venezuela, todas las nuevas construcciones en el país que se realicen tienen que ser con un punto único de medición. ¿Esto qué permite? Corpoelec le va a vender la energía en media tensión a todas las nuevas edificaciones, y todas las nuevas edificaciones deben encargarse de última milla, de reducir a baja tensión y distribuir internamente para sus inquilinos, para los distintos personas que hacen vida dentro del edificio, el centro comercial, el edificio de oficinas, el de viviendas. Entonces, de esta manera, eh, ya ellos se quitan un problema, pero se lo están trasladando a otra persona, que es el cliente final. Entonces, de esta manera, los condominios, por ejemplo, pueden saber y cobrar equitativamente de acuerdo al consumo. Y ojo, no se está hablando de una reventa de energía, porque eso está prohibido, sino sencillamente cobrar exactamente a cada inquilino, a cada persona, por la energía que está consumiendo, y no por los metros cuadrados, que es algo que ya no se aplica a nivel mundial. Luego tenemos la industria 4.0, todo lo que tiene que ver con aplicaciones industriales para poder tener una industria que siempre tenga una innovación continua de todos sus procesos. Poder tener datos dentro de la industria es algo fascinante, es algo que permite optimizar los procesos a un nivel bueno, realmente aquí en Venezuela no lo hemos visto porque nuestro aparato productivo pues está bastante disminuido, pero en muchos otros países se aplican ya no es solamente automatizar una planta desde el punto de vista tradicional, colocar un PLC, unos sensores y hacer un control, no. Ahora ya se está usando otro tipo de técnicas, se usa realidad virtual, se usa realidad aumentada, se usa el facility management realmente dentro de las industrias. Esto es algo muy importante que ayuda muchísimo a aumentar la producción y a optimizar los recursos realmente de la industria. Luego tenemos las ciudades inteligentes, que está relacionado con un ODS en particular, que tiene que ver, es el número 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles. Y aquí hablamos de cualquier sistema, señores. Las ciudades son entes vivos, son entes cambiantes, son entes que están compuestos por múltiples sistemas. Y de esta manera se puede hacer cualquier tipo de desarrollo realmente que se necesite. O sea, realmente la imaginación es el límite desde el momento de proyectar, de pensar soluciones, porque ya la tecnología no se está inventando, la tecnología existe ahí, pero lo importante es primero entender planificación, es entender diseño, es entender las necesidades que se tienen para poder pensar en las soluciones de esos problemas y poderlos atacar. Entonces, ¿esto qué nos trae a colación? Bueno, señores, nosotros somos Innótica, una empresa de ingeniería especializada en el desarrollo de redes integrales de control para viviendas, edificios y ciudades. Nosotros nos encontramos en Venezuela y República Dominicana y somos una empresa que ofrece distintos servicios relacionados con formación, capacitación, que es algo muy importante porque hay avidez por conocimiento y hay necesidades de entender el por qué la ingeniería es importante, por qué las asesorías, por qué no es tope dejarlo para el final. Y esto también viene de ese proceso de formación, que es importante sembrar, es importante dar a conocer, es importante, y eso es todo lo que relacionamos dentro del área de formación o capacitación. También tenemos las asesorías tecnológicas,
asesorías de acompañamiento para distintos proyectos, tanto de ingeniería como de sustentabilidad. Tenemos todo lo que tiene que, abarcamos también, ofrecemos todos los desarrollos de ingeniería, ingeniería básica, ingeniería de detalles, ingeniería conceptual. Somos la única empresa en Venezuela que da servicios de acompañamiento para la certificación LEED. Y dentro de toda esta locura, por ejemplo, que estamos viviendo a día de hoy en nuestro país, hay proyectos que están intentándolo, hay proyectos que se están trabajando y que están buscando o están viendo más allá están viendo el horizonte, están viendo el futuro, porque se están preparando para poder ser competitivos en los próximos años y que su infraestructura ya esté preparada para ser atractiva para esos inversores que vendrán. También podemos ofrecemos suministro, instalación, puesta en marcha y finalmente el mantenimiento relacionado a los proyectos que vamos llevando. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? Estamos buscando ser una empresa que tiene que busca la eficiencia energética a través de la innovación. Para de esta manera poder facilitar la operación y mantenimiento, que es de eso, dentro de este enfoque holístico que vemos todo, no lo vemos como islas separadas, sino todo bajo un proceso de integración. Entonces, básicamente, dentro de un proyecto de automatización y control, tenemos un diseño del proyecto, como las distintas fases, una ingeniería de detalle que es importante. La ingeniería es vital en cualquier proyecto, sin importar si es una casa, si es un edificio, si es una ciudad. La ingeniería es el punto base, es donde se conceptualiza, es donde se presenta, donde para poder después pasar un detalle realmente qué es lo que hace falta y después una posterior ejecución para luego una instalación, una puesta en marcha y un mantenimiento. Algunos de los proyectos en los que hemos trabajado, tanto en Venezuela como a nivel internacional, en los últimos ya 4 años. Y con esto, señores, muchísimas gracias por haberme escuchado. Soy Johnny Cabrera, me pueden encontrar por medio de, o comunicarse conmigo por medio del correo electrónico, a través de mis redes sociales, a través de LinkedIn como Johnny Cabrera. Nuevamente soy un fundador de Hipnótica y muchas gracias por haberme escuchado. Todas las preguntas que han estado haciendo a través del chat, pues ahora las contestaremos por medio de esa vía. No olviden que estamos dictando todos nuestros próximos cursos de forma online y nos estaremos comunicando con ustedes para ofrecerles más información al respecto. Nuevamente, muchas gracias y ahora pasaré a responder las preguntas que estén en el chat. Gracias a todos, saludos.